por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí desde San José de Costa Rica para el mundo, con voz de restauración a través de Radio Costa Rica 930 AM, y es un placer estar nuevamente con la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo para el mundo. En esta noche nos visita nuestro querido amigo y pastor don Ramón Álvarez. Bienvenido, hermano. Amén, hermano, muchas gracias. Estamos una vez más aquí para darle toda la gloria al Señor, para traer una palabra de bendición para su vida. Y Dios quiera que al finalizar este programa muchas cosas importantes vayan a suceder en usted que está ahí al otro lado escuchándonos. Es un placer para mí estar con ustedes en esta noche, esperando de que esta noche sea de gran bendición y que esta palabra pues llegue a lo más profundo del corazón y que el Señor haga algo en su corazón. Hermanos, allá en Zacarías, en el capítulo 13, nos habla el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, queridos amigos? De que un pueblo sin Dios tiene un desenfreno total, tiene inmundicia, tiene una depravación total. La homosexualidad se transmite de generación en generación. Hay lesbianismo, hay pecado en contra de la familia. Lo que se practica es el placer carnal y hay pecado por todo lado. Están a favor del aborto, están a favor de los casamientos entre hombre con hombre, están matando a los niños de probeta, promueven la delincuencia. Todo esto, hermano, es lo que está sucediendo, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero. Pero oiga bien, lo que nos habla el profeta Zacarías acá es de que va a haber en aquel tiempo un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto nos lleva a nosotros a San Juan capítulo 9, en el verso 10, y le dicen: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque este era un hombre ciego de nacimiento. Y así está, pastor, el pueblo de Costa Rica. Está cegado espiritualmente, y no quieren entender de que nuestro Señor Jesucristo es el manantial de vida para este tiempo, para esta generación y para las generaciones futuras. Respondiendo el ciego, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dios te está hablando ahora en esta noche, querido amigo, que está usted en sintonía de este bendito programa, de que Jesús, como amo y Señor del universo, ha utilizado diferentes
elementos para sanar la enfermedad del pecado. Ahora, hermano, en este tiempo estamos hablando nosotros de que por medio de la palabra de Dios, que es la fuente de vida, el Siloé que estamos nosotros hablando acá, Dios te puede sanar, te puede quitar esa ceguera espiritual que tú tienes, te puede quitar esa ceguera espiritual con la que tú caminas, te puede quitar la ceguera espiritual para que te abra los ojos, hermano, y que no siga caminando usted como un ciego dentro de todo este contexto que nos está invadiendo ahora, donde el gobierno quiere legalizar leyes que son completamente negativas para la misma población. Pero gracias a Dios que por medio de este pequeño programa, bendito de Dios, todavía usted puede recibir la vista, porque aquí estamos hablando a través de la fuente bendita de la palabra de Dios, que es inagotable y que usted está recibiendo en esta noche, para que todos aquellos hombres y mujeres que están desviados del camino de Dios reciban la vista. Hoy te lo ordeno, recibe la vista a través de la palabra de Dios que nosotros estamos predicando en esta noche, pastor. Y es que es terrible la oscuridad, la tiniebla en la que el mundo se conduce. Hablamos no tan solo de una ceguera física, No. Estamos hablando de la ceguera espiritual. Todavía un ciego que no ve, que por cosas de la vida quedó ciego o nació ciego, situaciones que se dan, pero ya una ceguera espiritual, con la tecnología y la ciencia que hay ahora, pues muchas personas reciben muchos beneficios en cuanto a esto de volver la vista o hacen cambios, operaciones extraordinarias. Pero cuando hablamos de la ceguera espiritual, de ser personas ciegas espiritualmente, que viven en una oscuridad interna en lo profundo de su alma, estas personas andan a tientas, caminan en tiniebla queriendo encontrar una luz en lo profundo de su ser y no lo hallan. Y eso es terrible porque Jesús nos hace ver ahí en ese capítulo 9 de San Juan la situación de este hombre que dice que había nacido ciego, pero cuando a Jesús le preguntan sus discípulos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué él está ciego? ¿Qué fue? ¿Hubo consecuencia de los padres hacia él? ¿O fue un trato directo de Dios? Bueno, no, el problema es que el Señor se va a glorificar en este ciego. Es maravilloso ver cómo Jesús quiere que toda la humanidad camine a la luz de su presencia, a la luz de su espíritu, a la luz de su palabra. Pero el caminar a tientas y en oscuridad, espiritualmente hablando, la gente busca una luz en el mundo, en cosas. No lo hallan, no lo van a encontrar jamás. Porque la luz verdadera, la luz que ilumina al ser humano y le hace ver con claridad quién es Dios y qué pide Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros, necesitamos salir de la tiniebla, de la oscuridad. Necesitamos ser transportados de ese mundo de donde no teníamos dirección, no teníamos hacia dónde dirigirnos, no teníamos nada. Dice aquí en Isaías 50:10, voy a leer este capítulo con este versículo, y versículo 11, dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Es una pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y oye la voz de su siervo. Es una pregunta. El que anda en tinieblas y carece de luz, dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz, apóyese en el nombre de Jehová y en su Dios. El versículo 11. He aquí que todos vosotros, hablando a la humanidad, al mundo,
encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Esa es la luz, o lo que la gente de este mundo quiere de alguna manera: encender un gran fuego, andar a la luz de las teas, iluminarse de alguna manera en ciertos conceptos, religiones, filosofías, queriendo alumbrar en la oscuridad en la que ellos viven de su pecado, queriendo alumbrar y llegar a una verdad, y jamás la van a encontrar, porque la luz verdadera que viene de Dios es la que alumbra lo interno de nuestro ser, en el alma, en el espíritu, donde nos vamos viendo con claridad quiénes somos y cuáles son verdaderamente nuestras necesidades. Eso es lo que Dios quiere que la humanidad entienda. Este ciego, habiendo nacido así, desde que empezó a mirar la luz o empezó a abrir los ojos, no pudo lograr ver, captar, porque había un plan de Dios, un propósito, precisamente para que hoy también nosotros estuviéramos predicando esto. Hay quienes viven en una oscuridad terrible, profunda, en densas tinieblas, pero viven apoyados en su fe de religiosidad, en su fe de cosas que han buscado a la luz de lo que en lo que ellos se apoyan, pero no vienen a la luz verdadera. Porque si vienen a la luz verdadera, como dice San Juan, dice, sus obras van a ser descubiertas. Por eso no vienen a la luz, por eso no se acercan a la luz, porque sus obras son malas, son pecados, como los que estamos viviendo en nuestra nación, como los gobernantes que tenemos hoy en día, que están dictando leyes, confirmando leyes, y ellos están aprobando cosas que van en contra de lo que ya Dios estableció. Amén. Que es la luz verdadera. Ahora, ellos, porque viven en oscuridad y caminan a la luz de las teas y caminan a la luz de su propio fuego encendido, pero no caminan a la luz verdadera, porque si venimos a la luz verdadera, esa luz va a sacar de nosotros lo que es malo, lo que a Dios no le agrada, y vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, la oscuridad y la tiniebla sabemos que pertenece al enemigo, a Satanás, y quiere que la gente viva a una media sombra, a una media luz, que no sean iluminados con la luz de la palabra de Dios. Entonces, este ciego, en esa ocasión, ya para darle paso a Carlos, dice que cuando le preguntan a Jesús, ¿quién fue el que pecó, Rabí? 9:2, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ahí está, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Dónde es que se manifiestan las obras de Dios? En aquellos que han salido de la oscuridad, en aquellos que han salido de las tinieblas, de aquellos que ya no viven allá en ese oscurismo, en ese oscurantismo de pecado, de religiosidad, de mundanalidad, de carne, sino que ya gente que sabe que la luz de Dios es la que nos va guiando en el caminar de la vida y nos va dando propósitos y nos va enseñando a través de la luz de la palabra, en el brillo de nuestros ojos, en el estar nosotros queriendo ser alumbrados verdaderamente en esta palabra, nos vamos dando cuenta con claridad que Dios se manifiesta verdaderamente en los que salen de las tinieblas. Las tinieblas cubren con más tinieblas y oscurecen todo sentido de humanidad, hermano. No deja razonar al ser humano. La oscuridad, el razonamiento se ve entenebrecido. El pecado no los deja ver con claridad. Mas cuando venimos a la luz de Cristo, nos vamos a dar cuenta quiénes somos y cuáles son verdaderamente nuestras necesidades en Dios. Amén. Sí, amén. Por eso creo firmemente que la palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Porque aunque vivimos en oscuridad, es cierto, muchas veces somos ciegos, no vemos, y nuestros ojos tienen que ser abiertos para poder ver lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, hay algo que me llama la atención en estos momentos, porque
hay un ciego aquí que está ciego de nacimiento, la Biblia lo dice. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿quién es el que pecó? Y él dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y él sigue respondiendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo hablando. Entonces él sigue esto, ¿verdad? Y empieza, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y aquí viene, aquí nace una duda en mí, una pregunta. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos este ciego de nacimiento, el Señor le sana la vista, Él hace lodo con la saliva, pero ¿a qué quiero llegar? A este ciego Él lo envía, pero hay otro ciego en la Biblia que en Lucas me habla de ese ciego. Dice que este ciego, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Entonces tal vez hoy usted se haga esa pregunta, la misma que me voy a hacer yo hoy. ¿Por qué a un ciego lo manda a Siloé y al otro se la recobra de inmediato? ¿Por qué a un ciego le dice vaya y lávese? Tal vez el hombre ni podía ver, o tal vez el hombre ya andaba con el lodo untado en los ojos. ¿Y cómo iba a saber a dónde estaba el estanque de Siloé? ¿Cómo iba a llegar? ¿Quién le iba a ayudar? Y el otro ciego, solamente con decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿por qué a él sí le da la vista de inmediato? Tal vez usted se haga la pregunta hoy, pero es que hay dos puntos diferentes. Uno estaba mendigando, el otro era ciego de nacimiento. Muchas personas hoy día en el mundo, Pastor Ramón, andamos mendigando. El pecado nos tiene en estado ¿cómo se dice? Mendigos. De mendigos. Nos tiene mendigando el pecado. Y el mundo nos está destruyendo. Pero cuando vemos que el Señor va pasando, porque no crea, el Señor da oportunidades. El Señor siempre presenta una oportunidad. Siempre va a haber una oportunidad para todas aquellas personas. Quien diga que no hubo una oportunidad, pues está equivocado, porque si usted está escuchando hoy esta palabra por medio de Voz de Restauración en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada, usted está escuchando la voz de Dios hoy y le está dando una oportunidad más para que usted se arrepienta. Entonces, este hombre, con solo clamar a Dios, con solo clamar y decirle a él, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre se volteó, pastor. Yo me imagino que este hombre, Jesús,
Iba caminando y era tanta la multitud que lo agolpaba a él, que con costos él podía escuchar lo que la gente gritaba, pero este hombre clamaba más fuerte y gritaba más fuerte para que el Señor lo escuchara. ¿Cuántos cristianos hoy están clamando al Señor? ¿Cuántos cristianos hoy están clamando al Señor para que ese hijo vuelva a la casa? Para que esa hija se vuelva a la casa, vuelva su mirada al Señor. Para que ese joven vuelva su mirada a Jesucristo. Pero lo que me llama la atención es eso, precisamente, que uno era ciego de nacimiento, el otro era un mendigo. Muchos estamos mendigando. El pecado nos tiene en ese estado. Pero, hermano, ¿no cree usted que es tiempo de tomar cartas en el asunto? ¿No cree usted que es tiempo de poner las barbas en remojo y empezar a ver y analizar su vida? ¿Qué está haciendo bueno hoy? ¿Qué le está dejando el licor? ¿Qué le está dejando la droga? Vea, he conocido personas ahí en el centro del Pastor Ramón que se han levantado. No es imposible levantarse de las drogas. El que lo hace imposible y el que lo imposibilita es usted mismo. Cuando usted dice, no quiero saber nada de Dios, o cuando usted simplemente dice, yo la verdad voy a seguir en las drogas. Cuando usted dice eso, le está cerrando las puertas al Señor. Pero el Señor no quiere eso, no quiere que usted esté en un estado de mendigo. Eso no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que usted sea alguien capaz de predicar esta palabra. Dios lo quiere capacitar a usted, número 1. Dios quiere hacer un milagro en usted, número 2. Y sabe algo, Dios quiere glorificarse en usted, porque en Juan, en el capítulo 9 de Juan lo dice. Oiga bien lo que le dice el Señor a esos discípulos. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere manifestarse en usted. Sea cual sea su estado, Dios quiere manifestarse en usted, porque Él todavía cree que usted puede hacer algo bueno para este mundo. Entonces, esa es la pregunta que yo me he tenido por todo este tiempo. ¿Por qué a uno lo sana de inmediato y al otro lo manda al estanque de Siloé? Tal vez el hermano Luis o el pastor Ramón tengan esa respuesta, pero es una pregunta a la cual quiero extendérsela hoy a usted. ¿Está usted mendigando o está usted en ceguera espiritual constante? Porque, bueno, déjeme decirle algo, al estar mendigando también es ciego, porque al estar en esa situación, lo único que vas a ver es oscuridad, y a donde vas a ir va a ser directamente al infierno. Pero si tú te centras y empiezas a pedirle al Señor de que te ilumine, de que ese hombre llamado Jesús empiece a iluminar tu camino, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver que Dios quiere manifestarse en ti, y vas a ver las manifestaciones de Dios, como Él se empieza a manifestar en esa persona que tú decías que no podía. Y lo increíble de esto es que cuando sucede esto, oiga, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Ahí está la relación. Ciego de nacimiento y también mendigo. Y el otro también era mendigo. Pero igual nace la pregunta,
a uno le quita la vista de un solo y al otro lo manda al estanque de Siloé a lavarse. Me parece increíble, porque el Señor ahí lo pudo haber hecho de inmediato como lo hizo allá. Pero lo hizo que fuera a un estanque. Pero oiga, unos decían Él es y otros a Él se parece. Él decía yo soy. Y le dijeron, pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Muchos cuando te vean levantado van a empezar a hablar de ti. Van a decirte, no es este aquel borracho que estaba en la esquina. No es este aquel marihuano que estaba en la zona roja. No es este aquel homosexual que vendía su cuerpo en la esquina. O no es esta prostituta aquella que vendía su cuerpo en la esquina, en las esquinas de San José. Y cuando te vean levantado, tú vas a estar tan consciente y vas a decir, yo soy el que el Señor levantó. Yo soy aquel que el Señor levantó. Él me iluminó, Él abrió mis ojos. Él puso en mí una nueva persona. Entonces, yo para pasarle a mi hermano Luis, quiero dejarle esa pregunta hoy. A los dos, al pastor y al hermano Luis. ¿Por qué a uno le da la vista de un solo y al otro lo envía a un estanque a lavarse? Bueno, hermano, la respuesta está ahí mismo, ¿verdad? En el verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. El estanque de Siloé significa el enviado. Y entonces es una analogía de que es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y es una representación, pastor, de que una persona cuando anda sin Dios está ciego, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces Jesús lo manda a lavarse para que se le quite la ceguera espiritual. Uno de los requisitos indispensables para un cristiano es el bautismo. Sumergirse en las aguas para comenzar una nueva vida en el Evangelio. Y entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, la ignorancia de los pueblos, así como está, esto está terrible. Costa Rica está en un peligro inminente. Costa Rica está en estado de coma espiritual, pastor. Y dice aquí, entre tanto que el día dura, la noche viene, ya cuando nadie puede trabajar. Ya aquí, hermano, la oscuridad espiritual que está sobre Costa Rica es tremenda. Y oiga lo que nos habla, hermano, allá, el libro de Levítico, capítulo 18, 25. Y la tierra fue contaminada por el pecado, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Allá en Romanos 8:22, vean lo que nos habla Romanos 8:22, porque todo lo estamos apoyando nosotros en base a la palabra de Dios. 8:22, dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta hoy por el pecado. Vea lo que nos habla Miqueas en el capítulo 7, verso 13. Y será asolada la tierra a causa de ¿quién? De sus moradores, por el fruto de sus malvadas obras. Y oiga, ¿cuál es la sentencia? Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío y pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos y lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros y se volverán amedrentadas ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de él.
Esta es palabra de Dios, hermano. Nahum, Jehová es celoso y vengador. La venganza de Dios se está cerniendo sobre Costa Rica si no hay arrepentimiento ante la oscuridad de tanta maldad que se está desarrollando a través de este gobierno. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se va a vengar de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Oiga bien, gobierno de Costa Rica, lo que usted está haciendo al ponerse de matón contra Dios. Usted no es nada, gobierno de Costa Rica, para estar retando a Dios. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y aquí, hermanos, estamos hablando sobre aquel ciego de nacimiento y cómo Dios, en su omnipotencia, a través de Jesucristo, el hombre que fue enviado de parte de Dios, de parte de nuestro papá Dios, a la tierra para enseñarnos el camino, porque aquí también nos dice, hermano, dice, capítulo 8 de Juan, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8, verso 12. Todo lo estamos hablando textualmente para que después no vayan a decir que este programa son inventos de hombre. Y aquí dice también, hermano, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La ceguera espiritual que se cierne sobre la nación de Costa Rica, es necesario que nosotros hablemos que Jesús es la luz del mundo. Carecer de esa luz del mundo que es Jesucristo, no caminar a la luz de la palabra, es tremendo, porque se van a cometer muchos errores, se van a hacer cosas que van a dañar, el no tener ese conocimiento, ese entendimiento de hacia dónde tengo que ir, cuál es, y vivir en la oscuridad y andar a tientas, entorpece la vida del hombre. No saber si el paso que voy a dar me va a hundir, no saber si la decisión que voy a tomar va a dañar a otros. El no saber estas cosas, por ser ciego, como una persona que sea ciega, tiene de naturaleza, como este que estamos hablando, fue tan impresionante ver cómo este hombre, al que Jesús vino y lo llamó y le untó lodo, y ya hemos hablado sobre eso, luego se vio tan afectado, porque fue impresionante el cambio que hubo en esta persona, en este ciego, que los vecinos estaban tan sorprendidos de ver cómo, y decían entre ellos, sí es, se parece, no creo que sea, no, pero sí es. Entonces él, al saber que estaban cuestionándolo a tal extremo, él dijo, no, pero oiga, soy yo verdaderamente el que era ciego, el que anduvo en tiniebla, el que anduvo en oscuridad, el que no tenía cómo caminar con la libertad que hoy en día camino, con la confianza que hoy en día yo voy a donde yo quiera, porque él ya tenía la vista, él ya podía ver, había salido de la oscuridad, de la tiniebla en la que él había vivido desde su nacimiento. Y eso es lo que va a impactar al mundo. Esa luz que es Jesucristo, y que a través de esa luz nosotros también no carecemos de saber hacia dónde vamos, o qué vida tenemos, o qué propósito, o qué metas queremos alcanzar en la vida, porque todo lo vemos con claridad en nuestro alrededor. No tenemos duda, no tenemos desconfianza, tenemos la claridad de la palabra en nosotros. Y este hombre estaba tan convencido de quién era él. Bueno, había tanta confusión que a los mismos padres los tuvieron que traer, los pusieron al frente. Este es tu hijo, ese es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego.
Pero ¿por qué ahora ve? No sabemos por qué nuestro hijo ve. Sabemos que nuestro hijo, que había nacido ciego, y cómo ve ahora, no lo sabemos. Y la insistencia del impacto de que este ciego ahora estuviera viendo, causó que los religiosos de ese tiempo se sintieran trastornados, confundidos, la gente, los vecinos, todo el mundo. Pero habían sacado a un hombre de la oscuridad y de las tinieblas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, a este mismo hombre, en esa misma situación, al verse perseguido y todo, le decían, da gloria a Dios porque sabemos que ese hombre es un pecador. Y él respondía, si es pecador yo no lo sé, pero lo único que yo sé es que yo era ciego y que ahora yo estoy viendo. Así nada más. Entonces él respondió y dijo que si es pecador, bueno, no, yo no sé, ahora yo veo. Eso es lo que Dios quiere hacer en aquellos seres humanos que caminan a la luz de su propio fuego, a la luz de las teas encendidas que pueden ser la representación de conceptos humanistas, razonamientos humanos, filosofías huecas, como dice el apóstol Pablo, que al final no van a dejar nada bueno, este tipo de cosas en las que el ser humano busca la luz, la claridad, el entendimiento. Pero qué interesante es ver lo que la palabra nos va enseñando claramente, ¿verdad?, en este ciego. Pero hay un versículo que quiero leer, y lo tenemos por aquí, donde dice claramente, aleluya, 2 Corintios 4:9, por aquí lo tengo, lo voy a leer, aleluya, y se los voy a mostrar. 2 Corintios, creo que por ahí está, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 9. Dice aquí, porque Dios, versículo 4:6, perdón, 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, oiga usted hermano, resplandeciese la luz, porque Dios que mandó, porque Él no quiere a nadie en oscuridad, Él no quiere a nadie en tinieblas, Él no quiere una asamblea legislativa llena de oscuridad, llena de tinieblas. Él no quiere gobernantes ciegos que no tienen dirección ni saben hacia dónde dirigirse, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice Jesús. Entonces nos damos cuenta que necesitamos en los lugares importantes de nuestra nación, donde hay gente con poder y autoridad, que no estén en oscuridad, que tenga la luz de la vida, la luz del propósito, la luz de la verdad, la luz de las cosas buenas, importantes, esto de las cosas que se ratifican y se dan ya por un hecho de pecado, como los que hoy en día estamos viendo que van en contra de la palabra del Señor, estos movimientos que se dan como se dieron en la antigüedad, allá en la tierra de Abraham, cuando él tenía a un primo, a un sobrino, perdón, sobrino. El sobrino de Abraham llamado Lot, que se encontraba en una ciudad tremenda que dice la Biblia que fueron puestas como ejemplo para los que hoy iban a vivir impíamente, que no iban a buscar a Dios, que no iban a querer obedecerlo, aunque le conocen la palabra, pero son impíos, se convierten en personas, en gentes que aunque conozcan la palabra, practican el pecado con inmoralidad sexual, como lo hace un homosexual, como lo hace una lesbiana, este tipo de pecados que van en contra verdaderamente de lo que Dios ya estableció como el sagrado matrimonio, como esa relación entre un hombre y una mujer. Pero todo lo contrario a eso se llama oscuridad, todo lo contrario a eso se llama tiniebla, todo lo contrario a eso se llama estar en densas tinieblas, diría yo, como ceguera. Dice la palabra. Es una ceguera completa. Ahora bien, pero ¿qué es cuando Dios verdaderamente manifiesta su gloria, como lo hizo aquí, para que las obras de Dios sean manifestadas en este ciego desde un principio
Dios permitió que naciera así para que en ese día glorioso Él saliera de la oscuridad. Hoy puede ser tu día glorioso. Hoy puede ser el día de impacto para que tu vida, que se ha encontrado en oscuridad, se ha encontrado en tinieblas y no has tenido la luz de la dirección en tu vida con los años que tú tienes, hoy puede ser que la luz llegue a tu vida, la luz de la palabra, la luz del Evangelio de Jesucristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, oiga bien, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Quiere decir que el Señor quiere que venga la luz de la palabra, porque a través de la luz de la palabra resplandece, porque Él fue el que lo mandó, a través de Jesucristo, para que venga a nosotros, dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, eso está ahí. Y claramente dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál sea, dice aquí, la buena esperanza a la que Dios nos ha llamado, aleluya, y cuáles son las riquezas de su gloria. Y para pasar a Carlitos, dice aquí, mas ustedes fueron y son un linaje escogido, un real sacerdocio, gente que éramos nada, que vivíamos lejos de las promesas de Dios, por andar en oscuridad, por andar en tiniebla, a esto nos referimos, por andar en la práctica de nuestro pecado, de las cosas malas. Dice, Él nos llamó de donde estábamos en oscuridad para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llama de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Antes de que pase a Carlos, ahí mismo en la segunda carta de los Corintios dice, el Dios de este siglo cegó Amén. el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso fue ese es el Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Satanás ha cegado la luz de estos hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los ciega, los entorpece. Por eso hacen cosas tan, perdónenme la palabra, estúpidas, hermano, y confirman leyes y ratifican leyes que van en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, en contra del pastor. propósito de Dios, en contra de la ley de vida, de la moral, y entonces se convierte en inmoralidad. Sí. Y ahí están cayendo y hay una decadencia. Pero Dios juzgará, hermano, Dios juzgará a estas personas que hacen estas cosas. Termino con este versículo. Dice claramente que nosotros tenemos la palabra profética, que es esta que estamos predicando. Y que es la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella alumbra, dice, como una antorcha en un lugar oscuro. Dice, hasta que salga en nuestros corazones el lucero de la mañana, Jesucristo. Y termino diciéndoles que solamente con la luz de la palabra, a través de Jesucristo, porque Dios fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz a través de la faz de Jesucristo. Nosotros predicamos una palabra clara, una palabra honesta, verdadera, una palabra que toca el corazón del que se quiere arrepentir para que salga de la oscuridad en que se encuentra en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, así es. Es que fue tanto el impacto que tuvo como dice el pastor, este milagro a un ciego de nacimiento. No sé cuánto pudo haber estado este ciego. Me imagino yo que por lo menos unos 30, 35 años, tal vez ese hombre ya 40, no lo sé. Pero ¿cuánto tiempo ha ido usted en esa ceguera? ¿Cuánto tiempo el país ha estado en esa ceguera de no ver la luz? Y vemos de que los gobiernos prometen y nunca hacen nada. Aquel muchacho prometió un montón de cosas, de lo que prometió no cumplió nada. Que dijo de que estaba prometiendo un montón de cosas, tampoco lo va a cumplir porque todos son un reguero de mentirosos. Y como dice el pastor, andan en su ceguera, andan en sus concupiscencias, andan en sus deleites carnales, andan ahí aplaudiendo todo lo malo que hacen, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces
despilfarro total que hay en esa asamblea legislativa. Pero increíble, increíble que estén a favor del aborto, que estén a favor del homosexualismo, que estén a favor de subirle los impuestos al pueblo, que estén a favor de hacer más pobre al pobre, porque cuando suben impuestos hacen más pobre al pobre. Dejémonos de mentiras. Entonces, que no me vengan con la hablada de que eso es para pagar las deudas de los gobiernos anteriores, porque ahí están las pensiones de lujo, que tampoco las quieren tocar y no sé por qué. Entonces, vemos que el país está en esa oscuridad total. Pero cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 5 para ser específico, él les dice algo que es muy importante. Él dice, debemos de andar como hijos de luz. ¿Y qué significa andar como hijos de luz? Dejar de ser ciegos. Dejar de andar en nuestras concupiscencias. Dejar de andar en nuestros pecados. Dejar de andar deleitando la carne. Oiga, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, y aquí viene, oiga, esto es poderoso, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén, amén. Andan en desobediencia. Por eso como dijo el pastor, va a haber juicio sobre esas personas. Si siguen en su ceguera, va a haber juicio. Y ahí vamos a ver, pastor, quién es el papá de los tomates. Si Carlos Alvarado o Cristo. Vamos a ver, ahí vamos a verlo. Oiga, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, oiga, en otro tiempo erais tinieblas. Andábamos ciegos en las tinieblas, en la oscuridad total. Oiga, pero oiga, Costa Rica, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Otra vez habla de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Oiga, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No hay nada que se esconda entre cielo y tierra. Todo va a ser luz. Al final todo se va a alumbrar y vamos a ver todo lo que tanto escondían esos políticos. Vamos a verlo todo. Todos los secretos de ellos los vamos a ver. Oiga, por lo cual dice, despierta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué de los muertos? Porque cuando usted anda en pecado, usted está muerto, ciego y anda en oscuridad total. Pero oiga lo que le dice aquí el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes. Es como que lo esté agarrando a usted y lo esté zarandeando y le esté diciendo, oiga, pero ¿qué está haciendo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Amén. Oiga, y termino con esto. Ya cuando uno anda definitivamente en luz y el Señor pone ese sentimiento a uno de saber que uno anda en pecado, de saber que uno anda mal, definitivamente se cumple esto. Cuando Job escribe sus últimas palabras y él dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, tal vez hoy usted solo haya escuchado de aquel Jesús, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque él dice, mas ahora mis ojos te ven? Porque él no conocía las maravillas de Dios. Él no conocía lo que Dios tenía planeado. Él sabía que había planes, pero él solo escuchaba. Y tal vez él solo simplemente hablaba. Pero cuando tú ves la gloria del Señor, definitivamente terminas de conocer lo maravilloso que Dios puede hacer en tu vida. Yo te invito hoy de que abras esos ojos, de que le pidas a Dios que abra esos ojos, que Dios abra el entendimiento, que Dios abra esos ojos, y no solo los ojos, sino también los oídos, pastor, porque muchas veces nos hacemos los sordos cuando escuchamos la palabra. Pero oiga, es necesario abrir los ojos y empezar a ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermano Luis. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, pregunta Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hoy, hermanos, hemos hablado la oscuridad de Costa Rica, la oscuridad, la ceguera espiritual que está sobre esta nación y que el propio presidente y su gobierno está propiciando para llevar a una calamidad total a Costa Rica, pastor. Ya para finalizar, de una vez hace su oración. Tremendo es escuchar lo que dice Pablo, para que abran ustedes, para que a través de la palabra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es claro, hermano, clarito. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras son malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre Santo, queremos darte gracias en esta hora por darnos la bendición de poder compartir este mensaje tan importante en el caos de un mundo que vive en oscuridad y tinieblas, en un desenfreno de libertinaje, Señor, donde a unos altos funcionarios, a unos gobernantes de la tierra, a los cuales dices tú en tu palabra que oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, para que la luz de la palabra del Evangelio y el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo esté llegando a la Asamblea Legislativa, Señor, esté llegando a las instituciones de nuestro gobierno,
de donde se ratifican leyes, Señor, que han de regir, Señor, al pueblo de Costa Rica, nuestra nación, para que seamos guardados del mal, de las acechanzas del diablo, de los engaños y las mentiras. Padre, que cada persona que está ahí al otro lado pueda recibir, Señor, verdaderamente esa luz importante que viene de ti, Señor, en el ser interior de cada ser humano. Alumbra, Señor, las tinieblas, la oscuridad. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos en el nombre de Jesús, y bendice a cada una de las personas que estuvieron atentas hoy, Señor, a este programa. Amén. Así es, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios, y dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente, si Dios nos lo permite, compartiendo otro programa bendecido desde lo alto por el enviado de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel.